Nos encontramos en Trascendente, el espacio para la difusión de la educación, del arte, de la ciencia y de la cultura. Estamos en la hermosa ciudad de La Habana, en el Centro de Estudios Martianos, en una casa maravillosa, en donde vivió el hijo del cubano más universal, bueno, más bien del latinoamericano más universal, José Martí. Y tengo mucho gusto de recibir al doctor Héctor Hernández Pardo, un amigo entrañable de México y de muchos países, porque por muchos años él se ha dedicado a atender la oficina del programa Martiano, apoyando durante muchos años al titular, el inolvidable doctor Armando Jardávalos, y posteriormente a otros directores, pero el doctor Hernández Pardo ha estado siempre como subdirector, realizando todo ese trabajo de estudios, de difusión, de divulgación de la obra martiana. Y bueno, Héctor, vamos a platicar de eso porque este enero próximo se van a cumplir 170 años del natalicio de José Martí y hay muchas actividades que podemos hacer. Esa es la idea principal de este programa. Pero antes yo quiero que nos platiques un poco. Tú has sido diplomático, has sido periodista, eres un intelectual reconocido, eres un gran organizador, pero sobre todo yo quiero decir que eres un gran amigo, que eres un gran martiano, porque practicas justamente el pensamiento de Martí. Y para Trascendente es un honor que tengamos la oportunidad de conversar contigo para estas importantes actividades. Platícanos un poco, nada más para contextualizar a nuestro público, porque nos ven en muchos países. Entonces, quisiera que nos platicaras cómo ha sido tu desempeño profesional, cómo te metiste pues a este mundo y cuánto tiempo llevas de estar trabajando en, en todo lo que tiene que ver con el pensamiento de Bueno, Martí. yo te voy a decir algo. La mayoría de los cubanos, o por lo menos una buena parte, empezaron a leer con un libro de José Martí, una revista para niños que se llama La Edad La de edad de Oro. oro. Sí. Yo soy uno de esos. Es decir, realmente yo desde muy pequeño siento una gran admiración por el pensamiento, por la obra de José Martí. Es realmente así. Y durante mucho tiempo yo ejercí, como tú dices bien, el periodismo, pero también la docencia universitaria. Y no solamente universitaria, antes la enseñanza media, Ajá. y siempre impartía el tema de la historia de Cuba con un énfasis en la figura de José De Martí. Martí. Incluso yo recuerdo que estando de vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, se introdujo allí una disciplina del curso regular que es el seminario de pensamiento martiano, que yo lo dirigía, que de hecho es la segunda disciplina universitaria dentro de un plan de estudio, que fue, antes estuvo en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, que lo dirigía Roberto Fernández Retamar. Ajá. Es decir, a mí la figura de José Martí siempre me atrajo. Y cuando se funda la oficina del programa Martiano, el doctor Armando Hart me convoca a colaborar con él. Ya nos conocíamos, él sabía de estas inquietudes mías. Y realmente, te digo, he estado en muchas responsabilidades, como tú bien dices, ¿no? Embajador en la UNESCO, en cosas realmente muy importantes. Pero yo, desde que asumí aquí en la oficina del programa Martiano, siento que estoy en algo que me gusta mucho. Y como si fuera como el propio Hart decía, que era la responsabilidad más importante que le habían dado en su vida. Entonces, esa es más o menos la forma en que
empecé en esta institución que se fundó hace 25 años. ¿Qué significa? Te voy a interrumpir porque qué significativo es que digas eso, que sí, efectivamente, que sea Hart, porque hay que decir que Hart había sido ministro de Educación y ministro de Cultura, y ¿No? organizador del Partido Comunista. ¿No? Y antes de la revolución fue coordinador nacional del movimiento 26 de julio, que fue Sí. la fuerza revolucionaria que encabezó Fidel Castro y que consiguió la victoria. Y había sido el abogado defensor de su maestro García Bárcena, Sí, cuando efectivamente. tenía 22 años. Bueno, Así eso es. son cosas formidables. Y a pesar de eso, Hart decía que cuando Que lo el nombraron programa, director sí, de la era oficina lo del más programa importante. Martiano, era la responsabilidad más grande que él había asumido. Fíjate qué Yo interesante. creo que él la hizo muy importante. Yo creo que él la hizo muy importante y ahí se demuestra que el puesto no hace a la persona, más bien la persona hace al puesto. No, pero yo te voy a decir, el tema es que la función de la oficina, que es coordinar, estimular, promover el estudio, el conocimiento, la investigación en torno a la cosmovisión martiana, su vida, su obra y su cosmovisión. Porque no es solamente el periodo ese en que Martí escribe, Sí. sino las ideas que él lega y que Y que constituyen, trascienden y que a su tiempo. siguen siendo vigentes. Claro, entonces, eso es realmente, y fíjate, quiere que te diga algo, yo siempre he tenido la convicción que mientras más martianos tengamos, o sea, mientras más se conozca el pensamiento humanista, profundamente ligado a la necesidad de la justicia social, más fuerte será el país. Porque es que Martí es la figura que encarna la nación cubana y la identidad nacional. Sí. Entonces, es muy importante y es estratégicamente importante. Por eso nosotros desde la oficina trabajamos con los organismos centrales del Estado, con las organizaciones de masas, con la sociedad civil en general, asociaciones de profesionales, en un programa nacional, por eso se llama Oficina del Programa Martiano, destinado a favorecer que a escala nacional, es decir, de toda la República, el tema del estudio y la promoción martiana esté presente. Y quiero que tú sepas que no nos ha sido difícil. Mira, el diseño, la estructuración de eso es obra del doctor Armando Hart. Y la idea, pensar la oficina del programa martiano y crear la oficina del programa martiano, tiene 3 grandes autores intelectuales, que es Fidel Castro, Raúl Castro y Armando Hart. Ahora, no nos ha sido difícil por lo siguiente, porque tú encuentras a lo largo y ancho de todo el país gente con una vocación martiana, los maestros, promotores culturales, intelectuales en general, que de buena gana se prestan a trabajar. Sí. Oye, sin cobrar un centavo. Tenemos miles de gente en todo el país en clubes martianos. Tenemos en todas las universidades cátedras martianas. Sí, claro. Tenemos el movimiento juvenil martiano, que es un movimiento de jóvenes lindísimo, que hacen muchísimas cosas. Eso a escala, y el Consejo Mundial. Eso a escala nacional. Pero parte de nuestro trabajo también significa estimular todo eso a escala internacional. Y la sombrilla que nos permite trabajar eso a escala internacional es el proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, que tiene apoyo de la UNESCO, de la Organización de Estados Iberoamericanos, de muchas organizaciones internacionales. Y eso ha permitido, por ejemplo, que en Cuba, desde que se creó la oficina y sobre todo desde que se aprobó ese proyecto a escala internacional, que es algo supranacional, o sea,
la dirección de ese proyecto lo tiene un consejo mundial, por cierto, que tú formas parte de ese consejo, donde hay un grupo de personalidades selectas de distintos países que son los que toman las decisiones principales del proyecto, sobre todo la convocatoria a las conferencias internacionales por el equilibrio del mundo, la primera de las cuales se celebró en el 2003 con una agenda con los principales problemas del mundo contemporáneo, porque no es una conferencia para estudiosos de Martí, no lo excluye, por el contrario lo estimula, Claro. pero es una conferencia de pensamiento en homenaje a un gran pensador. Y si a esa, fíjate cómo se ha avanzado, que si a esa primera conferencia vinieron cerca de 450 delegados de 36 países, a la última, la cuarta, que fue en el 2019, vinieron más de 1000 delegados de 63 países. Que fue cuando vino Mujica. Mujica vino en el 2016. En el 2016. Y Lula vino antes, en el 2013, si mal no recuerdo. Es decir, ahí hemos tenido figuras trascendentales, importantes de nuestra América y del mundo también. ¿Quién más que te acuerdas? No, pues yo, por ejemplo, recuerdo que a la primera, que mucha gente decía, bueno, un foro de pensamiento, ya la gente no le no le da importancia a las ideas, porque las ideas parecía que ya dejaban de ser rentables. Pero increíblemente vino mucha gente, entre ellos, por ejemplo, ahí empezó su relación con Cuba el sociólogo Atilio Borón, ahí estuvo Daniel Mitterrand, por ejemplo, y muchísima gente importante. Pero bueno, lo que yo te quería decir, ha habido un salto, un desarrollo realmente, no te diría espectacular, pero sí permanente de crecimiento del conocimiento de la vida y obra de José Martí a escala internacional. Y yo te voy a decir una cosa, eso es importante para Cuba y para el mundo, por supuesto, pero te voy a hablar para Cuba, porque donde quiera que esté un monumento a José Martí, el nombre de José Martí, ya la gente lo ve claramente como el autor intelectual de la Revolución Cubana. Y la gente entiende más a Cuba. En la misma medida que estudia José Martí, entiende más a Cuba. Es la idea. Y por supuesto, Martí, promoverlo y darlo a conocer es también algo muy importante, como tú decías, para nuestra América. Fue una figura que pensó en nuestra América. Él incluso soñaba con una América unida, integrada, que sirviera de balance y como equilibrio del mundo entre el naciente imperialismo norteamericano y las grandes potencias europeas. Él fue un gran utópico, con un proyecto de emancipación de un carácter extraordinario, que solo se lo podía plantear una figura de ese calibre como José Martí, y que claro, fue un gran estudioso de sus antecesores, fue un gran admirador de Bolívar, de Juárez, De Lincoln, de las grandes figuras de la historia. De Víctor Hugo. De Víctor Hugo tenemos. No, yo te voy a decir, además fue una figura trascendental en las letras, ya que tú hablas de Víctor Hugo. Sarmiento, que entonces no era coincidente en política con Martí, admiraba mucho a Martí y llegó a decir que Martí es en la lengua hispana lo que Víctor Hugo en la lengua francesa. ¿No? Una figura realmente trascendental. Y ese tipo de cosas pues te estimula mucho a trabajar, ¿no? Claro. Es la idea. Héctor, ¿y cómo va a ser este siguiente acto de aniversario que son grandes actividades que la oficina del programa de estudios marianos ofrece? Bueno, nosotros organizamos y convocamos a una gran jornada nacional e internacional que empezaba el 28 de enero de este año y concluye el 28 de enero del próximo año. Porque el 28 de enero del próximo año, como tú bien dijiste, se cumplen 170 años del natalicio de José Martí.
Y como colofón de esa gran jornada va a ser la quinta conferencia internacional por el equilibrio con el mundo, que ya hemos convocado a escala internacional y que será del 24 al 28 de enero del 2023, y esperamos que venga mucha gente de todo el mundo, pero especialmente de México, por la relación que hay histórica entre México y Cuba y la relación que hay de México con Martí. Martí llegó a decir que se sentía hijo de México y tuvo los mejores amigos, los tenía Sí. allí en Dominicana. Él habla, por ejemplo, la famosa carta de A Mercado. inconclusa a Manuel Mercado, que era subsecretario de el Interior en México. En México, en el gobierno de Lerdo de Tejada. Una cosa tremenda. Martí, además, para Martí México fue importantísimo en su formación, Sí. porque es allí donde él descubre de una manera concreta a la cultura autóctona, que luego lo sigue viendo en Guatemala, en otros lugares. Y además, él, como vive en las luchas sociales de la época, termina de conformar un pensamiento de justicia social en México. Es muy interesante la estancia de Martí en México, y por eso lo quiso tanto. Claro. Héctor, pues mira, la idea es que podamos colaborar contigo en difundir esto en la Universidad José Martí y en todas las universidades. Y bueno, hacer esta invitación para todos. Vamos a estar apoyando con eso. Y yo te quiero agradecer mucho este tiempo porque nos permite pues poner un granito de arena en ese propósito, que vale mucho la pena. Yo he sido pues beneficiario de ese trabajo que ustedes han realizado. Nada más para concluir, te quiero preguntar, ¿cuál va a ser la figura central de este próximo encuentro? Porque han tenido a grandes personajes como figuras centrales. Digo, ha habido muchas figuras, me ha tocado a mí estar, por ejemplo, con José Mujica, con la esposa de José Mujica, una mujer brillante también, inteligente, que me tocó escuchar una conferencia que dio a los jóvenes maravillosa. Ha estado Lula da Silva, ha estado pues tantas figuras, Frei Beto, Ramonet. ¿Quién es la figura? La O sea, figura. nosotros aspiramos a que muchas de esas personas vengan y estén presentes. Estamos pensando en muchas personalidades que pudieran acompañarnos, pero tú sabes que todo eso depende de la agenda de trabajo, son Sí, gente complicada, pero queremos que vengan figuras muy importantes de nuestra América hoy. Si por nosotros fuera, eh, llenaríamos este país y esa conferencia de, de figuras que son referentes en nuestra América, que lo siguen siendo, y otros que en Europa también pueden ser muy importantes. es lo que te iba a comentar porque ustedes han traído no solamente de América, sino de Bélgica, François Total. Coutard, Sí, sí, de Francia, de Italia, sí, sí, sí. incluso de Asia, de Corea del Sur. O sea, han traído de muchas partes. Sí, fíjate, es un foro de pensamiento plural y multidisciplinario. Sí, Ahí no hay un tema del mundo contemporáneo que no esté presente. sí. Importante. Por ejemplo, medio ambiente y desarrollo, acceso a la educación, acceso a la cultura, igualdad de género, todos están ahí. Nuevas tecnologías, sus retos. Nosotros quisiéramos traer personas que sean muy representativas en cada uno de esos campos, pero ya te digo, en este momento no te puedo decir quiénes son los que estarán. Lo que sí te puedo asegurar es que vamos a invitarlos a todos. Nadie se quedará fuera. Muy bien. Pues muchas gracias por tu tiempo, Héctor. Y fíjate, quisiéramos que vinieran también mucha gente de los Estados Unidos Sí, pues han y venido, ¿no? políticos de los Estados Unidos, y religiosos de los Estados Unidos y de cualquier parte del mundo y de todas las religiones,
quisieran, Claro. porque este va a ser también un diálogo de civilizaciones. Muy necesario en estos tiempos, Claro. además. Pues muchas gracias, Héctor, nuevamente por tu No, tiempo. lo que quería era agradecerte el apoyo que la Universidad José Martí de Latinoamérica nos va a dar para promover esta convocatoria en México y en otros lugares del mundo. Bueno, pues estaremos del 24 al 28 para estar en esa gran fiesta del pensamiento, de las ideas que ustedes organizan de una manera extraordinaria. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima.